El profeta que se le dice como profeta mayor, tan importante es el profeta que se le dice mayor como el profeta menor. No es porque sean más importantes unos que otros, sino porque el libro es más grande. Amén. Son más cortos los capítulos. Exactamente, son más pequeños los libros de los profetas menores. Amén. Gloria a Dios. Entonces, en nuestras Biblias están así, en dos secciones, profetas mayores. Creo yo que en la Tanaj, que es el nombre que se le da en el hebreo a todo el Antiguo Testamento, no tengo conocimiento si tengan esta división de profetas mayores o menores. Eso no lo sé. Entonces, ¿cómo lo Amén. Pongan profetas mayores y van a poner de Isaías a Daniel. mayores? Isaías. Profetas mayores de Isaías a Daniel. Mayores. Daniel. Profetas mayores de Isaías a Daniel. Son 5 también. 5 libros. Profetas mayores de Isaías a Daniel. Daniel. A Daniel. El profeta Daniel. Que es uno de los libros también que creo que son 12 capítulos. Daniel, ¿verdad? Y profetas menores de Oseas a Malaquías. Profetas menores de Oseas a Malaquías. Amén. Gloria al Señor. Profetas menores de Oseas a Malaquías. Profetas menores de Oseas a Malaquías. Son 12 también. Amén. Son 12 profetas también. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Amén. Entonces esto es lo que compone el Antiguo Testamento. Amén. Esos 39 libros. Amén. Los cuales son muy importantes también su lectura, ¿verdad? Porque la profecía, la historia que nos narra, el momento en que fue creado el mundo, la creación, el hombre, todo eso es importante para nosotros. Amén. Conocerlo. Entonces el Antiguo Testamento no lo hemos desechado, la iglesia cristiana, ¿verdad? No está desechado por el hecho de que Jesús haya venido y nos narre la vida del Señor en los evangelios y la historia de la iglesia en el libro de los Hechos y la doctrina para la iglesia después de que Pablo empieza a escribir desde Romanos, ¿verdad? Y los demás escritores de las cartas, ¿verdad? Es importante tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, son importantes ambos, ¿verdad? Sí, su lectura es importante. Dedicarle tiempo a conocer el Antiguo Testamento también es importante, ¿verdad? Nos habla de la profecía de cuando vendría también Jesús. Amén. Entonces hay que dedicarle tiempo también a conocerla en el Antiguo Testamento. Amén. Vamos a ver otra cita ahí en 2 Timoteo ahora, capítulo 2, versículo 15. Segunda de Timoteo. Quien la encuentre primero que la lea, por favor. Segunda de Timoteo 2, versículo 15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse. ¿De qué avergonzarse? Que usa bien la palabra, que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Hay una versión, me parece que es la versión antigua, la versión 1909, y traducen con la palabra que traza bien la palabra. Amén. No dice que usa, como dice la versión 1960. Dice que traza. Amén. Como una persona que se dedica, por ejemplo, al corte y la confección de prendas, que corta bien, ¿verdad? La tela. Amén. Que no hace un corte mal, porque si hace un corte mal en la tela,
ya no va a quedar bien hecha la prenda. Amén. Tiene que trazar bien. No sé si han visto ustedes cuando los sastres hacen una ropa, ellos hacen con unas medidas exactas, ponen reglas y empiezan a marcar, ¿verdad? Con un plumón, con un lápiz y marcan la tela para no salirse y van cortando, pero de una exactitud tremenda. Entonces ahí le está diciendo Pablo que traza bien la palabra. Amén. Preséntate como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra. Amén. Eso es importante, nosotros saber usar la palabra del Señor. Amén. Saber trazar la palabra. Amén. Es un consejo que le da Pablo a Timoteo y también a nosotros como iglesia del Señor. Amén. Capítulo 3, versículo 14. Ahí mismo también en 2 de Timoteo. Gloria a Dios. Capítulo 3, versículo 14. Amén. 2 de Timoteo 3, versículo 14. ¿Qué dice? Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Amén. ¿Qué más? Más adelante. Sí, más adelante. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Le dice Pablo a Timoteo esa palabra. Es decir, que Timoteo conocía la escritura desde niño. Quiere decir eso que entonces él era un niño instruido en la palabra de Dios. Pero ¿a qué palabra se refiere Pablo ahí, hermanos? Él se refiere al Antiguo Testamento. Porque el Nuevo Testamento no existía. De hecho, cuando Pablo le envía la carta, bueno, apenas estaba él leyendo esa carta, Timoteo. Amén. Entonces, ¿qué palabra se refería Pablo? Que ha sabido las Sagradas Escrituras, se refería al Antiguo Testamento. Porque no existía el Nuevo Testamento en ese entonces. Amén. Entonces, Timoteo conocía bien la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Amén. Gloria a Dios. Siguiente versículo hasta el 17. Dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Las cuales te pueden hacer sabio. ¿Qué cosa? El conocer la Sagrada Escritura. Nos da sabiduría el conocer la Escritura, el leerla, el estudiarla. El conocer la Escritura nos hace sabios. Amén. ¿Para qué dice? Para la salvación. Por la fe. Que es en Cristo Jesús. Amén. Versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Fíjense la importancia que le da Pablo al estudiar la palabra de Dios. Muy importante dedicarle tiempo a la lectura de la palabra, al estudio de las Escrituras. Amén. Fíjense lo importante que es, que vamos a ver lo que dice Pedro en el capítulo 6 del libro de los Hechos. Vamos a ver lo que dice ahí. Amén. Porque dice la Escritura en el libro de los Hechos que después que ya el Señor se va, ¿verdad?, al Padre, cuando Él asciende al Padre, y la iglesia empieza ya a funcionar, ¿verdad? La iglesia ya empieza a organizarse. Amén. Dice la palabra del Señor que las viudas, las mujeres viudas griegas, llevaron una queja, ¿verdad?, a los apóstoles. Ahí en el capítulo 6 de Hechos nos habla. Llevaron una queja de que ellas no eran atendidas de la misma manera que eran las viudas hebreas. Aunque también eran hebreas ellas, ¿verdad? Las que llevaron la queja eran hebreas también, pero eran hebreas que habían abrazado el helenismo. Es decir, se me va la palabra. Toda la cultura griega que había llevado el imperio griego cuando fueron conquistados, ¿verdad? Israel fue conquistado por el imperio griego a través de Alejandro Magno. Entonces a ellos les agradó mucho todo lo que es la cultura griega.
Entonces abrazaron la cultura y por eso se le llamaban que eran griegas. Pero no eran griegas de nacimiento, eran mujeres hebreas también. Pero eran hebreas helenizadas. A diferencia de las otras mujeres que eran hebreas, que habían sido fieles en seguir la cultura hebrea. Que no se habían dejado ellos, digamos, contaminar por la cultura griega. Entonces ellas llevaron esa queja de que como que ellas habían sido un poquito hechas a un lado y eran atendidas más las mujeres que habían preservado su cultura hebrea. Entonces fue lo que ellos llevaron esa queja. Entonces dice la palabra que Pedro les dice, busquen entre ustedes quien se haga cargo de hacer ese trabajo de repartir las despensas. Amén. A las viudas. Y entonces ahí fue donde ellos me llamaron a los 7 diáconos. Cuando dijo Pedro, cuando dijo él, busquen entre ustedes, amén, varones piadosos, llenos del Espíritu Santo y llenos de fe, que hagan ese trabajo, de buen testimonio, dijo él, amén. Capítulo 6. Porque nosotros, dice él, hermana Tacha, a ver si lo encuentras ahí. Hechos 6. Ajá, donde dice él, porque nosotros persistiremos en la oración y en la palabra. 4. Versículo 4. Amén. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amén. Fíjense lo importante que era, hermanos, y que es. Amén. ¿De qué habla ahí Pedro? De la oración y de la palabra. Amén. Porque nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. O sea, cuán importante es nosotros dedicarle tiempo a la palabra de Dios. Amén. A estudiar la palabra. Tenemos que hacerlo todos. Amén. Todos fallamos en eso, ¿verdad? Creo que comentaba mi esposa el otro día, ¿verdad? De que solamente agarra una veces la Biblia cuando viene uno aquí al servicio. Pero que en la casa, hermano, ahí está abandonada. Amén. Y eso es terrible. Tenemos que leer la palabra, hermanos, diariamente. Dedicarle tiempo a la lectura. Por eso a veces no sabe uno casi ni leer. Leemos la palabra y nos trabamos demasiado en la lectura. Porque casi no leemos. Amén. Cuando una persona, fíjense que todo es provechoso. Vamos a irnos otra vez al pasaje de Timoteo. A ver, voy a buscarla porque si no, no les voy a saber decir exactamente cuál es. Bendito sea el nombre del Señor. Ahorita les digo bien exactamente la cita. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Es 1 Timoteo, capítulo 4. Gloria a Dios. Leímos versículo 13, ¿verdad? 1 Timoteo 4:13 leímos. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Es el consejo que le da Pablo a Timoteo. Le sigue diciendo, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, dice. Amén. Le repite la palabra, ocúpate. Permanece en ellas. ¿Para qué? Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Amén. Tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Qué significa eso? Que los demás se den cuenta de que tú que dedicas tiempo a la palabra de Dios. Exactamente. Uno se da cuenta, hermanos. Dice aquí, para que tu aprovechamiento sea manifiesto.
O sea, que tú des testimonio a los demás de que tú le dedicas tiempo a la lectura de la palabra. O sea, que se ve. Así que se ve, ambas cosas se ven. Si tú dedicas tiempo, se da uno cuenta. Pero si no le dedicas tiempo, se da uno cuenta también. Cuando yo les digo, busquen el Evangelio tal, y van al Antiguo Testamento, ahí me doy cuenta, Dios, no hay dedicación a la palabra de Dios. No dedicamos tiempo a la palabra. Para nada. Si ustedes leen también de una manera que casi no pueden leer la palabra, es que no dedican tiempo a la lectura. Porque, hermanos, la lectura, el ser rápido para leer, la fluidez para leer, eso se logra leyendo. Leyendo es como uno se vuelve diestro para leer la palabra. Si tú lees bastante la palabra, vas a leer rápido después. Eso se hace manifiesto a los demás. Una persona que lee la palabra, que tú encuentras una cita bíblica rápido, dice, no, pues que sí le dedica tiempo a la persona. Se da uno cuenta, es manifiesto a los demás. No, pues se ve que esta persona, este hermano o esta hermana le dedica tiempo a la palabra. Porque lo encuentra rápido, un pasaje. O cuando lo leen y lees con fluidez, se da uno cuenta que lees la palabra, que le dedicas tiempo a leer. Que ya conoce dónde están los libros. Amén. Yo antes de conocer al Señor, yo fui muy lector. No de la palabra, pero leía yo mucho. Yo era un lector tremendo. Mira, hermano, yo me acuerdo, ¿verdad? Así, mira, a veces tenía así de revistas. De diferentes tipos de revistas tenía yo en la casa. Me encantaba. A veces iba alguien al Alvarado y le encargaba yo revistas. Me gustaba mucho la del libro El Vaquero, ¿verdad? La Sensacional de no sé qué, no sé si se acuerdan de esa revista de ese tiempo, ¿verdad? De mis tiempos, hace muchísimos años. Me encantaba leer. A mi hermana también, mi hermana Elvia le encantaba leer también. A mi hermano también, muchísimo. Y me acuerdo que cuando leía yo todas esas revistas, me iba yo con mis primos. Mi primo Félix, le encantaba también leer. Libro Vaquero, todo eso. Y nos cambiábamos. Yo tengo esto, mira. Y te cambiaba yo. Yo le prestaba las mías y él las suyas. Con Mirna también, ella también leía mucho, Mirna. Y me prestaba ellas de las suyas y yo de los míos. Yo dedicaba mucho tiempo a la lectura. Me gustaba mucho leer. Antes se leía mucho, pero ya tenemos su... Antes se leía mucho. En este país, México, se leía mucho antes. Pero ya no, se perdió todo eso. Existía el libro del Calimán, no sé si se acuerda, hermano Macario. La cultura de la compraba. Manalupe. Sí, se intercambiaban las novelas, El Calimán, había otra, El Llanero Solitario, ¿verdad? No sé si sigan dando ese. ¿Cómo se llaman las novelas? La de las luchas. Que mi mamá también. Bueno, a mí me encantaba leer, hermano. Muchísimos. Yo creo que ahí desarrollé, ¿verdad? Pero Lupe no leía novelas también de esas. Creo que de ahí desarrollé, ¿verdad? Entonces cuando yo llego al Señor, pues yo también me interesé mucho por la palabra de Dios. Por leer. Recuerdo que cuando mi madre, ¿verdad?, se dio cuenta que empecé a leer la palabra de Dios, ella no quería que yo leyera la palabra de Dios, la Biblia. Una persona que era católica le dio el consejo a mi madre, dice, no dejes que Fernando lea mucho porque no le vaya a afectar la cabeza. Porque está leyendo mucho la Biblia, dijo mi mamá. Amén. Entonces mi mamá la escondió. Me escondió la Biblia. Pero yo era tanta mi hambre de seguir leyendo, y yo no quería seguir leyendo ya otras cosas que no fuera la Biblia. Entonces, buscando, me encontré con una Biblia de los testigos de Jehová. Y con libros de los testigos. Y también me los devoré. Todos. Pero yo seguí en búsqueda, ¿verdad? Hasta que encontré otra vez la Biblia. Y volví otra vez. Amén. O sea, yo tenía un hambre de conocer, de leer la palabra de Dios. Amén. Y yo creo que eso debe de haberlo en todos, hermano. De tener ese deseo de conocer a tu Dios. ¿Cómo podemos conocer a Dios, hermano? Leyendo la palabra. Si no, ¿cómo lo vas a conocer? Cuando uno, por ejemplo, se hace uno de amores con una persona, ¿para qué es el noviazgo? Para conocerse. El noviazgo es la antesala del matrimonio. Y para llegar al matrimonio hay que conocer a la persona con la que tú te quieres casar. Pero ¿qué tienes que hacer? Pasar tiempo con ella. Platicar con ella, escucharla, platicarle tus
tus gustos, conocer los gustos de ella, de la persona, ¿verdad? O sea, tiene que haber una plática, una comunión con la persona para llegar a conocerse. Lo mismo es en el camino del Señor. Hay que pasar tiempo con Dios. ¿En qué? En oración y en la palabra de Dios. Aquí está. ¿Cómo es Dios? Aquí está. Amén. Hay que conocer al Señor y podemos conocerlo a través de la oración y también de la palabra de Dios. Aquí está cómo es Dios. ¿Quién es Dios? Aquí se puede conocer a Dios con la palabra. Amén. ¿Cómo fue el inicio de todo esto? ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? Todo está aquí en la palabra. Amén. Pero hay que leer la palabra para saber todo eso. Amén. Hay que dedicarle tiempo a la palabra de Dios. Amén. Es muy bonito, hermanos, cuando el predicador pide, ¿verdad? Busquen tal cita y rápido la encuentren. Amén. Pero a veces dice uno, busquen tal cita y uno tiene que esperar mucho tiempo. Porque están buscando y buscando y no la encuentran, ¿verdad? Amén. Entonces hay que amar la palabra de Dios. Hay que amar a Dios, hay que amar su palabra. Amén. Hay que dedicarle tiempo a la palabra de Dios. Amén, hermanos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Así que las preguntas que les voy a hacer, a ver, anoten. Preguntas. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Número uno. No es una pregunta, sino que van a poner ustedes lo siguiente. Anote. Así ponemos. ¿Sí? Anote el texto completo de Efesios 6:17. 6:17. Amén. Voy a detener la grabación porque ya la enseñanza ya terminó. Amén.